Buenas noches, bienvenidos todos a esta conferencia que nos obsequia en esta ocasión nuestra querida hermana Dulce Yasmín Salazar Ortiz, que es miembro de la logia Aura y que ella es médico de profesión con especialidad en ginecobstetricia y un ser humano muy comprometido con las causas por la humanidad, especialmente por las mujeres. Ha hecho trabajos importantes, altruistas, no diré más, y que son en beneficio de aquellas personas que requieren una atención de esa especialidad. Hoy nos presenta el tema de un artículo que se titula La ciencia de la vida. Muchas gracias, querida Yasmín, bienvenida y adelante. No, gracias a ti, Enrique, por darme la oportunidad de compartir y espero que lo que les presente el día de hoy les sea de utilidad. Lo hago con mucho cariño. Entonces voy a empezar a compartir. Bueno, vamos a hablar de este artículo que se publicó en Lucifer en noviembre de 1887. Es un artículo por Elena Blavatsky y se llama La ciencia de la vida. Es un artículo muy profundo desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, muy importante en la vida de nosotros como teósofos y como seres humanos. Entonces, espero que les agrade y podamos sacar lo mejor de esta información. Entonces, el artículo empieza cuestionándose qué es la vida y qué es la ciencia, ¿no? Porque se llama la ciencia de la vida. Entonces, vamos a definir primero qué es la vida y qué es la ciencia. Y entonces esta Blavatsky nos dice, bueno, pues hay muchas definiciones. La ciencia la podemos definir como lo define la ciencia normalmente o vamos a decirle a los científicos, como lo podremos definir como una fisiología o como biología, como aquello que estudia la parte de la función del cuerpo humano o la biología de la estructura que tiene ese cuerpo humano, que viene desde los átomos, las células, los órganos que se forman, los sistemas, las neuronas, el DNA, las reacciones químicas como sodio, potasio, etcétera. Entonces empieza a decirnos, bueno, esto realmente es una ciencia, esto realmente es lo que estudia la vida, porque así lo estudia las ciencias médicas, vamos a decir, o la ciencia, o los científicos. Eh, lo vemos como la parte, pues, física, que ya sabemos que es lo que en lo que nos hemos enfocado o lo que se han enfocado los científicos en todo este tiempo. Entonces nos dice, ¿realmente eso es la ciencia de la vida? Y nos hace varias así como cuestionamientos y nos dice, nunca podrá promover la verdad tratando de engañarse a sí misma y a los incautos diciendo que la vida es simplemente el resultado de la complejidad molecular. O sea, no puede ser que la vida en su esencia más profunda solo sean el conjunto de moléculas, proteínas, electrones, DNA, no puede ser. Y nos dice, ¿es la fuerza vital? Hace una pregunta, ¿es la fuerza vital la que nosotros esotéricamente conocemos realmente un simple fantasma? O sea, como no la vemos, como no podemos ver que está ahí el protón, el neutrón, entonces es un fantasma y nos, de hecho, nos nombra a un investigador que es Du Bois Raymond, que él es un científico que él determinó o estudió que a través de nuestros músculos, de nuestro cerebro, pues hay transmisiones eléctricas. Y bueno, fue un investigador muy importante que dio poder a esta hipótesis, pero dice, bueno, ¿de dónde viene esa electricidad? ¿De dónde vienen esas reacciones? ¿Es un fantasma? ¿Simplemente es algo mecánico que se da? O sea, ¿por qué ocurre? Y dice,
ya que su invectiva de que la vida como algo independiente es solo un remanso de la ignorancia de los que buscan refugio en las abstracciones cuando es imposible alcanzar una explicación directa. Se aplica con mucha más intensidad y justicia a esos materialistas dispuestos a obsesar la gente a la realidad de los hechos. O sea, nos vamos a obsesionar con todo lo que es visible, táctil, pero no podemos ver más allá de lo que nos han enseñado, porque eso es lo que nos han enseñado. Yo me imagino que este Enrique me dio la oportunidad de compartir este tema, porque es lo que yo he vivido, ¿no? Yo como científica, se puede decir, como médico, pues obviamente ustedes están conscientes de que yo la mayoría de los años de mi vida he sido una persona que no creía en nada de lo que están hablando, ¿eh? En nada de esoterismo, de ahorita que hablábamos que sí, tengo vibraciones de miedo, de enojo, nada, o sea, larvas energéticas, todo eso, yo decía, pues, ¿cómo te explico que eso no existe, no? Entonces yo me imagino que Enrique, sabiendo esta parte, por eso me dio este tema, porque nos damos cuenta que estamos cegados ante lo que nos han dicho por mucho tiempo. Y bueno, en el artículo nos dice o nos habla de esta parte del, este, ay, cómo se llama? Ahorita a ver si me acuerdo, del, del problema, del enigma de la esfinge, en donde nos dice, bueno, es como, de hecho, nos dice, es como el enigma de la esfinge. Dice, lo que ha sido es lo que será, y lo que ha sido ya tiene un nombre, que es el hombre. Esta es la respuesta al enigma de la esfinge, pero en tal caso el término hombre no se refiere al ser físico, por lo menos cuando hablamos desde el punto de vista esotérico. Entonces, hace referencia a este enigma, porque bueno, ya vamos a recordar lo que dice. ¿Qué ser provisto de una sola voz camina primero de cuatro patas por la mañana, después sobre las dos patas al mediodía y finalmente con tres patas al atardecer? Entonces es lo que la esfinge pregunta o cuestiona, ¿no? Y entonces, bueno, la respuesta pues ya la conocemos que es el hombre, son esas etapas de la vida que vivimos, pero las vivimos físicamente, ¿no? Primero, caminamos en cuatro patas, nacemos y gateamos, somos dependientes de otras personas, evolucionamos y ya nos vamos en dos patas, a mediodía, a la mitad de nuestra vida. Y finalmente, cuando el cuerpo empieza a envejecer, pues ya estamos en tres patas. Esto también lo hace referencia porque habla de que si la biología habla tanto de esas células, de esos órganos, de esos sistemas, entonces no estaríamos hablando de la ciencia de la vida, sino dice, estaríamos hablando de la ciencia de la muerte, porque cuando nosotros nacemos, vamos en un camino en la parte física encaminada hacia esta etapa de la muerte, que es lo que nos dice de hecho este enigma. Somos bebés, crecemos y envejecemos y morimos físicamente. Entonces se llamaría a la ciencia de la biología, de la fisiología, realmente la ciencia de la muerte, porque estamos viendo cómo las células van envejeciendo y nosotros sabemos que tenemos cierta cantidad de años para que se renueven todas las celulitas. Entonces, la persona que soy ahora, hace 7 años, 8 años, 10 años, no era la que soy ahora, por lo menos celularmente. Entonces, si solo me dedico a estudiar mis órganos, mi cuerpo físico, pues solo estoy dedicándome a estudiar aquello que se va a perder, que va a tener un fin. Entonces nos dice, cada molécula de los órganos vivientes contiene el germen de la muerte. Empieza a fallecer en el momento que nace, dando la oportunidad de vivir a su modelo, a su molécula sucesora, con la cual perecerá también. O sea, es una muerte tras otra física de esos átomos, de esas células. Entonces dice, ¿tiene sentido realmente estudiar esta parte? ¿Tiene sentido enfocarnos? Y sobre todo, ¿realmente estamos
estudiando la vida, estamos estudiando nuestra vida como somos, porque entonces los otros cuerpos que nos faltan, ¿dónde los estamos dejando? ¿Y qué estamos haciendo con ellos? Entonces la vida es, pues vamos a decir que algo muy corto, muy superficial, que fácilmente se acaba. Dice, la vida y todo lo que pertenece es parte integrante del dominio legal del metafísico. Entonces aquí ya nos aclara, ¿será que los científicos realmente son los que tienen que estudiar esto? ¿Será que realmente los químicos, los biólogos, los médicos tengan que estudiar la ciencia de la vida? Y dice, no, no es así. Entonces dice, realmente quien tiene que estudiar la ciencia de la vida o de aprender a vivir o de cómo vivir es del metafísico, del psicólogo. Y la ciencia física no puede reclamarlo. Lo que ha sido es lo que será. Y lo que ha sido ya tiene un nombre. O sea, nuestro verdadero ser profundo, que somos nosotros, nuestra mónada, ha sido, es y siempre será lo mismo. Y no esas células, ese órgano que se va acabando, que se va desgastando. Pero en tal caso, el término hombre no se refiere al ser físico, por lo menos desde el punto de vista esotérico. Entonces nos empieza a decir que tenemos que abrir nuestra mente a un panorama mucho mayor al que estamos acostumbrados. Y nos habla de este importante lema que es, conócete a ti mismo y conocerás el universo, ¿no? Entonces somos parte del todo. ¿Quiénes somos verdaderamente? No solamente nuestra parte física. Conócete verdaderamente a ti mismo como eres. El ser, que bueno, a lo mejor es nuestra visión, puede ser una visión pequeña, amplia, pero de acuerdo a la teosofía, conocer nuestro cuerpo septenario es la visión correcta. Es como verdaderamente nos vamos a encontrar quiénes somos, con ese karma, con esas emociones, con esa manas inferior, con ese ego inferior, con ese ego superior. Cuando empezamos a conocernos realmente en todos nuestros cuerpos, vamos a empezar pues a conocer qué es la vida, ¿no? Realmente. Entonces nos dice, analógicamente, los filósofos del fuego medievales son soslayado las apariencias de la luz y del fuego en el mundo de los efectos, o sea, que generalmente se había tratado mucho de ver la vida con las apariencias, con la parte del mundo de los efectos y no del mundo de las causas. Hemos dejado el mundo de las causas de al lado y solamente nos estamos dedicando a lo que hay físicamente y eso es estar cegados por completo, porque es como aquel niño que solamente ve que hay comida en su casa, ve que tiene techo, ve que tiene una tele, pero no sabe de dónde vino, no sabe que los papás estuvieron ahí trabajando, que hubo amor para que naciera, que sus papás tuvieron dificultades para cuando se juntaron, no sé, todo eso verdadero de dónde viene lo que hay. Somos como esos niños que ya tenemos todo y no nos importa y no nos interesa de dónde salió, pero como ya lo tenemos todo, pues a romper los juguetes y hacer nuestro relajo. Entonces nos hemos envuelto en esta parte solo de los efectos y no de las causas. Y se concentrando su pleno atención sobre los entes arcanos productores. Entonces, al percatarse de que se remontaban a la causa abstracta, han probado a sondear el misterio, cada uno en conformidad con sus capacidades intelectuales. Entonces, esos filósofos que verdaderamente se han empezado a, a meter, a indagar, a profundizar en no somos solamente este efecto, debe de haber algo más. Sócrates, Hipócrates, bueno, empezaron a pensar que hay algo más, que hay un alma, que hay otros cuerpos. El ser humano recibe como recompensa, bueno, dice, tampoco está mal tener este cuerpo, tampoco es algo que no debamos estudiar, de hecho dice, está bien
que se haga, porque a final de cuentas es nuestro vehículo, es aquello que nos va a llevar a evolucionar, pero no es lo único. De hecho, es lo básico. Y entonces nos dice, no hay problema, el ser humano recibe como recompensa de tener este cuerpo físico. ¿Qué implica tener este cuerpo físico? Pues emociones, deseos, antojos, o sea, todo lo que nos lleva a tener un cuerpo físico. Y nos dice, tiene como recompensa la posibilidad de acumular ulterior experiencia de las ilusiones terrenales llamadas vida. O sea, al encontrarnos en este mundo mayábico, bueno, tiene un sentido, que evolucionar, aprender, mejorar, trascender, conocernos verdaderamente como somos. Y nos hace una pregunta muy importante, que de hecho es como la parte fundamental de este texto, y nos dice, es que aquí no puedo moverle, pero un segundito. Ya. Y nos dice, ¿cuáles son los pensamientos y los sentimientos que debería generar en mí y en los demás? Entonces, en el texto, en el artículo, nos cuestiona, bueno, ya, a ver, vamos a decir que ya fuimos unos super teósofos y ya sabemos de dónde viene todo, ya conocemos todas las celulitas, ya conocemos todo, ya sabemos de dónde viene todo, ¿no? Y entonces, ¿de qué nos sirve o de qué le sirve, vamos a decir, a los biólogos, a los fisiólogos, a los científicos, saber de dónde, de que esta neurona se genera un pensamiento y que de esto se genera una acción? O sea, de qué sirve? Ya, ahora ya lo sé. ¿Y ahora qué hago con eso? La pregunta no sería tan importante entonces saber cómo se generó, sino ¿qué voy a hacer con eso? ¿Cuáles son los pensamientos y los sentimientos que debería generar en mí, en los demás? O sea, ya está padrísimo que ya sé que tengo un manas inferior, manas superior, un kamama, bla, todo esto, pero y ahora está muy bien esa teoría, como los científicos, pero ahora, ¿cómo saber qué es lo que me va a llevar a tener, vamos a decir, una encarnación lo mejor posible? ¿Qué me va a decir qué pensamientos son los correctos, los que no lo son los correctos? ¿Qué debo generar en mí? Como lo que hace rato también decían, de estas vibraciones bajas, altas, porque como seres humanos sabemos que aunque sabemos que no debemos de estar en vibraciones bajas, lo hacemos. Y es necesario para la evolución, es necesario que nos deprimamos, que lloremos, que nos enojemos, es necesario, si no, no me doy a dar cuenta. Todos sabemos que tenemos que tener esta dualidad, como es arriba, es abajo, existe lo que le podemos llamar el bien y el mal, lo negativo, lo positivo, es necesario. Entonces, ¿cómo saber qué es aquello que es lo que sí me va a ayudar? Y HPV se enfoca en un texto del Conde de León, Tolstoy, que fue un novelista ruso, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial, y sus obras más famosas, que seguramente las conocen, es La Guerra y la Paz y Ana Karenina. Entonces, ella toma fragmentos de lo que nos comparte él, porque se da cuenta que esta persona, de hecho, aunque no es ni Rosacruz, él no es cabalista, él no es teósofo, pero en él surge este conocimiento de ver más allá. Y bueno, ya profundizando en el texto de este conde, nos dice, la ciencia ha elegido como su objetivo unas pocas manifestaciones que acompañan la vida y conducen a la parte por el entero. Ha llamado estas manifestaciones en su totalidad, pero sabemos, y lo que nos trata de decir este conde, León, es que no es así, que nuestra totalidad no son nuestro sistema eh, coronario, nuestro sistema nervioso, no lo son. Y que también es una enseñanza muy importante, porque entonces aquellas personas con discapacidad, con amputaciones, con daño en algún órgano, simplemente es como que mi carrito ya está un poquito más abollado, pero mi verdadero ser sigue ahí.
Y el vehículo también, con ciertas cosas que debo aprender, pero no lo es todo. Y entonces a veces también cuando nos vemos que no nos gustamos físicamente, quisiéramos esto, bueno, pues eso no lo es, eso es una parte muy pequeñita de lo que verdaderamente somos. Dice, la cuestión indisoluble desde la idea de la vida no es dónde precede esta última, sino cómo debemos vivir la vida. Porque dice, bueno, muchos también se cuestionan o nos cuestionamos. Bueno, vamos a pensar entonces, ¿qué es la vida? ¿De dónde viene? Yo tengo 40 años, entonces he vivido 40 años, soy mujer, soy ginecóloga. ¿Eso es la vida? Nos dice, ¿eso es la vida? Ver de dónde viene y nos hace una pregunta muy importante. ¿En dónde encuentras la vida en ti? O sea, si nosotros nos preguntáramos, ¿en dónde está la vida en ti? Entonces empezaríamos a pensar, ¿está en mi mano? ¿Está en mi mente? ¿Está en mis pies? O sea, ¿en dónde está la vida? Y dice, pues no, es que la vida no está en esto. La vida lo está en todo y en nada, como los budistas lo dicen en la vacuidad. Es algo más profundo que lo que nosotros vemos físicamente. Y entonces nos dice, sabiendo esto, sabiendo que no está en los años que mi vida como mónada, como mi verdadero ser, no está en esta encarnación, porque he vivido muchas anteriores, no solo son estos 40 años, no es ser médico, no es tener una casa o una pareja, no es nada de esto, sino que es algo más allá. Sabiendo eso, nos hace una pregunta muy importante que me gustaría que todos la analizáramos en la noche, tal vez. Sabiendo esto, entonces, ¿cómo debemos vivir la vida? Porque entonces, ¿qué sentido, qué importancia le puedo dar a mis 40 años, a ser médico? ¿Sí me explico? Entonces, es un artículo muy profundo que nos dice, entonces, ¿cómo debo vivir? ¿No? Nos la pasamos corriendo, generando, comprando una casa, comprando un terreno, viajando, no sé. ¿Qué es lo que de verdad debemos vivir? Muy complejo, ¿no? Porque también sabemos que debemos de unificarlo con nuestro cuerpo físico, porque es parte y de la malla y todo eso más adelante nos va a hablar de esto, que tampoco podemos irnos a los extremos, pero es una muy, muy buena pregunta. Y nos dice, la vida no es localizable en ninguna de sus moradas. O sea, en ningún lado podemos decir, aquí está la vida, como a veces pensamos, aquí está la felicidad, ¿no? Decimos, cuando yo tenga un carro, voy a ser feliz. Cuando yo tenga hijos, voy a ser feliz. Cuando yo sea mamá, voy a ser feliz. Entonces, no, la felicidad no está localizable, ni la vida está localizable en algún lugar. Entonces, el ser humano, o sea, ya como no lo encontré en algún lugar físico, empezamos a decir, bueno, entonces, ¿estará en el tiempo? Y entonces nos dice, ya, bueno, ya hablábamos de la edad, de las encarnaciones, y nos dice, bueno, y entonces cuando duermo y no soy tan consciente, entonces ahí vivo o no vivo, porque ya acuérdense que también decíamos que la noche o el dormir es como una pequeña muerte. Entonces, realmente de esos 40 es cuánto viví, cuánto no, cuánto sí, cuando era niño y no tenía una conciencia en ese enigma que dice que al principio vamos a gatas. Si yo no tenía una conciencia de quién era, dónde iba, era vida, estaba viviendo. Entonces, tampoco podemos encontrar, nos dice la vida, en un tiempo. No podemos decir que la vida ha sido X tiempo, porque somos finitos, porque nuestro verdadero ser fue, es y será siempre. No podemos encontrar la vida en ningún espacio o en ningún tiempo. Y dice, uno se percata que la vida, tanto en el tiempo como en el cuerpo, se encuentra por todas partes
y en ningún lado. O sea, lo que ya decimos está en la vacuidad. Y entonces, bueno, empezamos a generar también un montón de cosas analizando todo esto, cuestionándonos esto. Dice entonces, una vez que debemos ir en pos de los paraderos de la vida, si debemos buscar, no habría que dirigirse hacia el espacio, ni en el tiempo, ni siquiera a la causa o el efecto, sino que deberíamos seguir a algo que conozco en mí, independientemente del espacio y del tiempo o, o, y casualidad. Entonces nos dice, no vamos a encontrar la vida en nada de lo externo realmente, ni en el espacio, ni en el tiempo, ni en la causa, ni en el efecto, ni en lo material, sino que eso realmente está en nosotros. Por eso decía al principio que no podemos solamente estudiar lo físico porque es como vivir con una venda. Y entonces, si no nos conocemos realmente cómo somos, pues no vamos a poder saber cómo vivir esta vida. Y el hecho de no saber cómo vivir esta vida es igual a sufrimiento, infelicidad, porque no sé vivir. Y entonces sufro y soy infeliz. Lo que nos queda por hacer es estudiar el yo, el conocernos realmente. Y dice, pero ¿cómo puedo conocer la vida en mí? Entonces es la pregunta que nos haríamos. Bueno, ya sé que no está en ningún lado, ya sé que no está efectivamente en algún lado la vida, pero ¿dónde puede estar la vida en mí? Voy a ponerla así porque me voy a apoyar un poquito mejor. Y entonces nos dice como esta imagen. Bueno, eh, pareciera que nosotros somos el único punto de atención en nuestra vida. Yo, Dulce, en mi vida, lo más importante y lo único y en lo que siempre estoy pensando es en mí. ¿Qué me va a favorecer? ¿Qué la vida me está regalando? ¿Qué oportunidades tengo? ¿Qué oportunidades no tengo? Y Enrique también. Enrique va a estar todo el tiempo viendo sus hijos, su familia, él, y todos somos el centro de atención para cada uno de nosotros. Entonces nos dice que hay aquí como una pequeña dualidad en nosotros, porque dice, es como si el ser humano, en el ser humano residieran dos yoes que jamás pueden cohabitar en paz. Es como si lograran un combate incesante tratando de expulsarse mutuamente. Un yo dice, soy el único que vive como debería. Ya saben, siempre tengo la razón, yo todo lo hago bien. Dice, y todos los demás solo parecen vivir. Así la razón por la cual el universo existe es para que pueda sentirme cómodo. Que bueno, desde mi perspectiva lo asocié a algunas prácticas que se hacen, que no estoy en contra ni mucho menos, pero vivimos mucho en ese ego inferior, en ese yo que dice metafísica para que yo tenga dinero, sea todo para mí, que todo me vaya bien, todo me vaya bien, todo para mí, todo para mí. Y que el universo solo esté para darme, para darme y para darme. Ese es un yo. El otro yo dice, el universo no existe para ti, sino por sus metas y propósitos, y no le interesa mucho saber si eres feliz o infeliz. El universo existe, tiene sus leyes, su evolución, los mandantar, todo va a ocurrir. Yo tenga carro, no tenga carro, esté bien o no, el universo va a fluir, porque es lo que tiene que ser. Eso es lo que dice mi otro yo, mi ego superior. Dice, un yo dice, quiero gratificar todos mis deseos, por eso necesito el universo, necesito que todos me ayuden
Y por ahí ya todos sabemos, y los psiquiatras y los psicólogos dicen que todos nos utilizamos porque somos una sociedad y parte de eso es eso, y es cierto, ¿no? Pero depende mucho cómo nos utilicemos. Nos podemos utilizar positivamente. El ejemplo que puedo poner yo es, yo atiendo a una paciente, le ayudo en su cuerpo físico y ella me ayuda a la parte material, económica de mi vida. Positivo. La otra parte de utilizar es lo negativo, no es que yo quisiera abusar de esa parte y le cobro doble, o aunque no tenga nada, le digo que sí tiene. Entonces nos utilizamos y ahí también entra nuestro manas inferior y manas superior. Dice, el otro yo contesta, toda a la vida animal existe solo para gratificar sus deseos. Solo los deseos de los animales se gratifican a expensa de otros animales. Un yo dice, quiero vivir, vivir para siempre. O sea, este es el ego inferior, que sufrimos porque vamos a morir, le tenemos miedo a la muerte. Si tenemos un ser querido que fallece, 2 años o 3 años estamos en depresión porque queremos ser inmortales físicamente para siempre. Y el otro yo contesta, quizá mueras dentro de unos minutos, así como perecerán tus seres queridos, ya que tú y ellos en cada movimiento están destruyendo nuestras vidas y por lo tanto os acercáis siempre más al sufrimiento y a la muerte, lo que odias y temes más que todo. Entonces dice la parte de un abrir de ojos es que vamos a morir. Puede ser que en unos días, minutos, semanas, meses o años, todos, pero solo vamos a morir físicamente, como nuestras células cada cierto tiempo, cada 7 años. Y nuevamente, vamos a reencarnar, pero nuestro verdadero ser no. Y nos dice, ahí creo que se movió. Bueno, lo voy a leer de acá para que no, porque creo que se movió. Bueno, de hecho es lo que acabo de decir. Dice, cambiar la condición es imposible. El pensamiento está emponzoñado cada paso de mi vida como personalidad. Y también nos dice que podemos detener, podemos dejar de comer, podemos dejar de tomar agua, podemos dejar de dormir, o sea, podemos decidir eso. Puedo decidir hoy no dormir o lo que yo, con respecto a todo esto. Pero no puedo decidir dejar de pensar. El pensamiento, ahí es cuando trabajamos en esa meditación, pero se ha platicado en algunas conferencias que aunque estemos en meditación profunda, ahí se escapa un pensamiento. Entonces, la cosa es no tanto tratar de dejar de pensar, sino qué pensamientos tenemos que estar generando, que es lo que comentaba también desde el principio. Dice, tan pronto como un ser humano ha empezado a vivir conscientemente, esa conciencia empieza a repetirle sin cesar la misma cosa. Ya no es posible vivir la existencia que sentiste y viste en tu pasado. La vida de los animales y de los muchos seres humanos vivida de esta forma que te indujo a ser lo que eres ahora. O sea, vivimos pensando el pasado era mejor, cuando era niño, cuando mi mamá estaba, siempre el pasado, vivimos en el pasado, pero el pasado no existe. O sea, en lugar de estar en el presente, en el aquí y ahora, que es la verdadera meditación continua, estamos o en el pasado o en el futuro. Y entonces nos dominan esos pensamientos y nos generan estas vibraciones de miedo, de confusión, de temor, de tristeza, de depresión. Dice, cambiar dicha situación es imposible. Eso es muy importante. Es imposible. No nos resta más que una cosa, que es lo que hace la persona que empezando a vivir transfiere sus objetivos de la vida fuera de sí, pero pero proponiéndose alcanzarlos.
Que eso es en general lo que hacemos normalmente. Normalmente ponemos nuestros objetivos y esto se relaciona, de hecho, creo que con el tema que di la vez pasada, ¿no? Que cuáles eran como nuestros objetivos y los objetivos siempre los ponemos en cosas externas. Y entonces vamos ahí escalonando, ¿no? Quiero terminar una carrera, quiero casarme, pero ahí yo lo relaciono con este libro de La Divina Comedia, en donde ya tenía todo, Dante Alighieri ya tenía todo y que nos ha pasado a muchos, yo creo, lo tenemos todo, aparentemente, materialmente, y entonces hay un vacío en nuestro interior, porque pusimos nuestros objetivos fuera, en las cosas externas de nuestro ser, no en las cosas internas. Sí deben de existir esos objetivos, pero no ser los únicos. Y nos dice, ¿por qué? Porque el único que sobrevivirá es el universo. Es el único que va a estar siempre, que es finito. Y nosotros, en nuestro verdadero ser, somos parte de eso, pero no esta manifestación, pero no en este maya. Esto es solo como un escenario, como cuando vamos a la escuela, pero ya regresamos a la casa y vemos realmente quiénes son nuestros papás y nuestros hermanos. Y en la escuela, pues ahí es como las enseñanzas que aprendemos, igual la vida mayábica. Y nos dice, nos habla de que ya lo que nos decía, estamos en un constante como péndulo, como la ley hermética de la polaridad, que nos dice que a veces vamos a estar o podemos estar en esta parte de todo lo material, lo material, lo material, no necesariamente en esta encarnación, puede ser en una encarnación o en una vida, a lo mejor en mi vida pasada yo era así súper materialista y todo lo quería, no sé. Y en otra encarnación puedo estar más enfocada a dejar todo, una persona que nació en el Tíbet, no sé, y también en la misma encarnación. A veces estamos más pegados a la material y a veces más a lo espiritual. Pero esa es parte de nuestra evolución. Estamos en un constante péndulo. Entonces, vamos a un lado, ¿qué significa? Que voy a tener que ir para el otro. Por eso platicábamos hace rato que esas emociones que parecen negativas, pues tienen que estar, el Dharma y el Karma tienen que estar ahí para nuestra evolución. Luz, oscuridad, Dios, demonio, bien, mal. Tiene que haber un equilibrio. Y bueno, si seguimos las enseñanzas del Buda, pues el camino de en medio es lo correcto, es lo que nos va a llevar a esa evolución. Ni solamente ser físicos materialistas, y tampoco irnos para el otro lado porque nos vamos a regresar, porque es la ley, es una ley que estamos en un constante va y bien, va y ven. La personalidad es sencillamente este estado incipiente de la vida y el límite último de esta. Entonces la personalidad es lo que cuando nacimos en ese enigma de la esfinge y cuando acaba nuestro cuerpo físico, pues también se acaba, pero no va a perdurar. El ego inferior no, el kama manas no, sino la triada superior es lo que va a ir evolucionando, evolucionando. Y nos dice, cuando hablo de la vida, me estoy refiriendo en mis concepciones a la idea de de que está indisolublemente ligada con la vida consciente. Entonces, esto es lo más, vamos a decir que la respuesta que nos da. Cuando estamos hablando de cómo vivir la vida, no se está refiriendo a la vida normal, vamos a decir, porque la vida así solita es como la vida de los animales. ¿Qué hacen los animales? Pues despiertan, hacen pipí, hacen popó, comen, reaccionan por deseos, estímulos, pero no razonan. Y nos dice, la vida está ligada o esto está ligado con la vida consciente, con la vida despierto, con el mana superior. Con el término de vida aludimos a la que a los animales y a la vida orgánica, o sea, es la vida en general, la vida de una plantita, pero esta no es la vida, solo es cierto estado o condición de vida
que se nos manifiesta. Desde ahí, desde esa definición de vida, pues ya la pregunta de cómo vivir la vida, bueno, ya cambia mucho, porque tendríamos que vivir la vida desde una manera consciente y no inconscientemente o con manas inferior como de manera normal lo hacemos. Y dice, ¿qué es esta conciencia o mente cuya existencia, excluyendo a la personalidad, transfiriendo la energía del ser humano fuera de él y en ese estado que para nosotros es el estado dichoso del amor? Entonces ahí también está la respuesta. Si vivimos en una vida consciente, en un mana superior con nuestra triada superior sin tantas cosas de nuestro, este, de nuestros kamamanas, de nuestros cuerpos inferiores, entonces vamos a vivir en el amor, dichosos, felices, a diferencia de cuando estamos en un estado de conciencia inferior. Y nos dice, ¿qué es la mente consciente? Nos aclara un poquito más. Y nos dice, cualquier cosa que queramos definir, hay que definirla con nuestra mente consciente. Eso sería así lo más importante, ver la vida desde la mente consciente. Y es tan simple como cuando decimos, es que soy muy negativa o tú eres muy negativa. ¿Qué significa? Veo todo desde manas inferior. Me sacó la lengua, me gruñó, no me vio bien. Y si veo todas las cosas desde mana superior, lo veo con compasión, con amor a ese ser humano. Entonces es, ¿qué visión tengo? ¿Con qué visión estoy viendo a esa persona o estoy viendo las cosas o los hechos? Entonces, ¿cómo definir la mente? Si debemos definir todo con nuestra mente, es obvio que la mente consciente no puede definirse. Entonces dice, bueno, pues es que como nosotros casi siempre estamos con el manas inferior, pues va a ser muy difícil que la podamos definir porque desde el manas inferior, saber quién mana superior, Buddhi, Atma, pues va a ser muy difícil porque vamos a querer todo, hacerlo material, antropomorfo, bueno, siempre me cuesta trabajo esta palabra, antropomorfizar. Sin embargo, dice, nosotros no solo la conocemos, sino que es la única cosa que conocemos realmente. Entonces dice, aunque no la podamos definir, aunque nos cueste trabajo entender qué es esto, eso somos. Y es lo que realmente conocemos, nuestro verdadero ser, que cuando se muere este cuerpo físico, el que realmente sabe quién soy, dónde he estado, dónde voy, en qué momento de evolución me encuentro, es eso. Es lo que verdaderamente somos y es lo que único que realmente conocemos, aunque los científicos tengan miles de libros diciéndonos cómo funcionamos, nosotros ya sabemos quiénes somos, solo que está muy velado todo, muy tapado, muy oculto. Entonces, tal vez no hace falta entenderlo tan claro y verlo con este manas inferior, porque nuestro verdadero ser, y cuando contactemos con nuestro verdadero ser, a través de ese cuerpo causal lo vamos a lograr, de ese antakarana. Dice, hemos convenido que la vida es lo que no es nuestra vida. Entonces hemos estado ciegos, hemos estado tratando de trabajar y empeñarnos en sacar adelante algo, una vida que no es la vida que realmente somos ni a la que hemos venido. Aquí acecha la raíz del error y nos pone un ejemplo, el conde Tolstoy, nos dice que es como un ser humano que trabaja en su sombra. Es como que a la sombra le quiero poner un traje, a la sombra le quiero poner unas zapatillas, o sea, estoy trabajando en la sombra, pero no en la persona real. Si la persona real no cambia, la sombra no va a cambiar. Tengo que ir a lo profundo, a lo que es real. Y entonces ahí está nuestro error. Dice, tan pronto como el ser humano ha perdido su fe en la vida, tan pronto como ha transferido esa vida
en lo que no es vida. Entonces también nos dice que esto también viene de que hemos olvidado, bueno, toda esta parte de quién somos y cada reencarnación pues estamos tratando de recordar, pero claro está que si yo profundizo en esta encarnación, pues es como lo que nos está pasando a nosotros. Bueno, a mí me pasó que yo la primera vez que tuve contacto con algo de la teosofía, era un novio, mi novio, de hecho, actual, que íbamos a Cuernavaca, yo no sabía nada de esto, y te voy a poner un libro, un audiolibro. Y ya saben que la doctrina secrética, bueno, es complicadísima y que todo el mundo se duerme, yo creo que con ella, y no se entiende. Y yo estaba interesadísima, hasta yo creo que a lo mejor por eso quiso seguir conmigo, porque nadie le había hecho caso a esas lecturas que a él le gustaban. Pero algo en mi profundo, algo que ya trabajé en otras vidas, me hizo conectar y me hizo decir, esto es algo en lo que me quedé y debo de continuar. Ahí no lo entendí, pero ahora lo entiendo, que es algo que ya había estado conectando y trabajando y ahora continúo. Entonces, bueno, es parte de esto. Dice, aquel que concibe la vida tal como la encuentra en su conciencia, desconoce la infelicidad y la muerte, ya que para él todo lo bueno de la vida estriba en la supeditación de su aspecto animal a la ley de la razón. Entonces ya decíamos, si yo vivo con mi cuaternario inferior, con mi manas inferior, pues voy a vivir infeliz, triste, temiendo a la muerte de mis familiares, temiendo a las enfermedades, temiendo a perder un empleo, temiendo a todo. Pero si vivo con esta vida consciente, despierta, de mana superior, pues voy a vivir en la felicidad. Ahora nos dice que vamos a vivir en un péndulo. ¿Qué significa? Que no podemos estar siempre felices, ni siempre en ese estado de mana superior. Pero sí nos dice que como teósofos tenemos que tratar cada día, en cada cosa de nuestra vida diaria, tratar en algún momento de enfocar ese mana superior. Y cuando estemos en momentos de dificultad, antes nos deprimíamos, no sé qué tanto pasaba, algunos iban a tomar de borracho, no sé, pero ahora ya no, porque ahora puedo conectar y decir, bueno, es parte de mi karma, tengo que entender que tengo que aprender, es parte de lo que tengo que evolucionar, siempre he tenido de este pie cojeo, que significa que es lo que me toca en esta encarnación, o sea, ya veo la vida desde un punto de vista un poquito más consciente. Veo a los seres que me dañan con un poco de amor, de compasión. Entiendo que ellos también han vivido, que también han tenido cosas tristes, difíciles y por eso tal vez reaccionan conmigo. Yo en un pasado lo he vivido. Bueno, sería vivir en una conciencia de felicidad diferente a la que normalmente estamos acostumbrados. Dice, conocemos la muerte de los animales y del ser humano como animal, pero ignoramos la muerte de la mente consciente. Y no podemos saber algo de esto porque esa mente consciente es la vida misma y la vida jamás puede ser muerte. Entonces dice, para nosotros los filósofos, los esotéricos, no existe la muerte porque solo existe la transmutación o la muerte física, pero mi mana superior va a estar siempre. ¿Quién ha sabido que se muera el mana superior de alguien o el manas de alguien? No existe. Entonces, no existe verdaderamente la muerte. ¿Por qué sufrir? Y nos cuestiona, de hecho, en el artículo nos dice, bueno, vamos a pensar entonces, ¿por qué los animales no sufren por la muerte? Porque ellos no saben que van a morir, ¿no? Ellos se despiertan, comen, juegan, pero ellos no temen a la muerte. ¿Por qué nos tocaría a nosotros como humanos saber
que físicamente, o sea, ¿por qué nos toca saber eso? ¿Por qué nos toca saber que el vecino va a morir, que mi primo va a morir, que mi abuelito va? ¿Por qué me toca saber esto? Y me dice, porque yo tengo más desarrollado algunos vehículos, mana superior, y de esta manera soy más, puedo desarrollar un estado de conciencia más amplio y conocer verdaderamente quiénes somos. El animalito no sabe que es mana superior, que es mana inferior. Entonces, pues, ¿para qué tiene que saber que vamos a morir? Pero nosotros sí, porque eso me hace analizar y las preguntas que a veces nos hacemos. ¿Para qué la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué tengo un hijo? ¿Para qué tengo una casa? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué las cosas? Si yo no tuviera eso, si yo no supiera que se va a acabar esta encarnación, pues no me importaría, no me haría ninguna pregunta. Entonces es parte de la evolución, ese fin de esta encarnación y continuar con otra. Dice, ¿por qué el ser humano debería haber recibido el don de ver la muerte y conocerla? ¿Y por qué la muerte debería ser tan terrible para él? Que es de lo que hablábamos ahorita. ¿Por qué el ser humano que ve la muerte es un enfermo? Bueno, esa es la respuesta. Porque el ser humano que ve la muerte es un enfermo. Ha infringido la ley de la vida y ha cesado de vivir una existencia consciente. O sea, aquel que teme a la muerte solo está viviendo con su cuaternario inferior. Y entonces temo estar enfermo, temo que se acabe esto, temo perder mi dinero, temo todo, porque ha infringido la ley de la vida y ha cesado de vivir una existencia consciente. Se ha convertido en un animal que también ha infringido la ley de la vida, porque los animales no saben que van a morir. Bueno, no están pensando toda la vida, tal vez en el momento de su muerte sí, pero no están, ya tengo 2 años, seguramente ya me voy a morir. No, no es como nosotros. La vida del ser humano es una aspiración a la dicha y a él se le entrega el objeto de su anhelo. Entonces nos dice que de hecho nosotros tenemos el poder de esta aspiración a ser felices desde siempre, porque tenemos todas las herramientas, pero nos cuesta trabajo quitarnos esos velos, pues trabajar en ello, porque trabajar es tener que leer un artículo, tener que investigar, tener que profundizar, tener que abrirnos a otras cosas, como yo les decía yo como médico, pues ahora, bueno, me costó un montón y me acuerdo que hace muchos años yo discutía con judíos, con cristianos y yo, no, no, la reencarnación no existe. Y en algún momento, pues ahí mis guardianes me dijeron, ay, mira, tú ya estabas en un proceso y tienes que seguir y no puedes seguir ciega en esto. Entonces, ya lo tenemos todo desde el principio. Y también en un texto, no sé si más adelante lo puse en una diapositiva, pero habla de de en esta vida inconsciente, si vivimos en esta vida inconsciente, entonces solamente nos estamos destruyendo constantemente, porque entonces yo quiero que todo salga bien para mí. Yo quiero que mi secretaria sea la mejor, yo quiero que mi salario sea el mejor, yo quiero que mi hijo sea el mejor, yo quiero que todo sea lo mejor. Y entonces significa que para que eso sea lo mejor, pues no me importa que mi secretaria trabaje más de lo que deba, no me importa que le tenga que pagar menos, no le importa que le tenga que gritar a mi mamá, o sea, siempre nos estamos como destruyendo, dice. Y a ellos tampoco, porque ya vimos que cada uno somos el centro de nuestra atención. Entonces mi secretaria va a decir, no, a mí no me importa que la doctora tenga sus pacientes, yo lo que quiero es que me pague porque necesito el dinero, yo quiero ir pocas horas. Y cada uno nos estamos destruyendo en esa vida inconsciente. Y entonces, así como las celulitas que nacen para morir, igual estamos nada más atacándonos en todos los aspectos para acabar con cada uno de nosotros si vivimos en ese estado de conciencia inferior. Dice, la luz alumbrada en el alma humana es la dicha de la vida y esta luz jamás podrá ser tinieblas. Vamos a volverlo a leer. La luz alumbrada del alma humana, es la dicha de la vida y esta luz jamás podrá ser tinieblas, ya que para el ser humano existe en verdad
solo esta luz solitaria que arde en su alma. Pues eso es lo que verdaderamente soy y no todo lo que hemos estado platicando. Dice, podríamos llamarlo un tratado sobre, bueno, ya termina esta parte de lo que toma HPB de este texto, de este conde, y nos dice, bueno, es que esto que escribió esta persona es algo increíble, es algo que lo podríamos llamar como la alquimia del alma, ya que la luz solitaria en el ser humano que arde perpetuamente y que jamás puede ser tiniebla en su naturaleza intrínseca, aunque el animal fuera de nosotros puede no percibirla, es esa luz acerca de la cual han sido escritos volúmenes por los neoplatónicos. Entonces afirma, corrobora lo que está diciendo el coronel Tolsky, me parece. No sé si no lo pronuncio bien. El conde Tolstoy, perdón, sin dejar el plano terrenal, ha reunido todo lo que Schilling, que es un científico, definiría como un percatarse la identidad del sujeto y el objeto en el ego interno humano. Eso que une y cohesiona el ego con el alma, el antakarana, que es simplemente la identidad del sujeto y el objeto en un plano superior o la deidad desconocida. O sea, nos dice Blavatsky que el conde Tolstoy une esos 7 cuerpos de los que verdaderamente estamos constituidos y nos habla de verdaderamente quiénes somos, de la ciencia de la vida, y no solamente de uno de los cuerpos que es el físico, de lo que los científicos nos hablan, y une y nos dice cómo unir ese antakarana para estar entre mana superior, mana inferior y estar en un equilibrio o por lo menos en un camino hacia la evolución. Hablando de su discípulo Alejandro sobre la piedra filosofal, le dijo lo siguiente: no es una piedra, se encuentra en cada ser y en todo lugar, en todas las estaciones, y se le llama el fin de todos los filósofos. Eso lo comenta HPB. Entonces, no es una piedra, no es algo físico, es lo que todos somos y todos podemos transmutar y convertir el metal, el oro. ¿Qué significa? Puedo convertir mi vida del inconsciente al consciente, de la infelicidad a la felicidad. Así como la Vedanta es el fin de todas las filosofías. Dice, el auténtico misterio más familiar y al mismo tiempo más desconocido para cada ser humano, en la cual debe iniciarse o perecer como un ateo, es en él mismo, en donde verdaderamente debemos estar muy enfocados es en conocernos realmente quiénes somos en todos nuestros aspectos. Para él, o sea, para nosotros, el elixir de la vida, cuya libación antes del descubrimiento de la piedra filosofal implicaría o me parece que es beber el líquido de la muerte, el cual confiere al adepto y al epoptes la verdadera inmortalidad. Dice, aletheia, el aliento de Dios o la vida, la mente consciente en el ser humano está en él, alcácer que disuelve todo. Y el conde Tolstoy ha comprendido bien en el enigma. Y me parece que es con lo que termino. No sé si tengan Muchas alguna pregunta gracias. o duda. Muchas gracias, querida Yasmín. Eh, Muchos puntos que se aclaran con respecto al concepto que se tiene acerca de la vida. Y efectivamente, la vida está en todas partes, no en todas las vidas o en todos los seres, es consciente. Hemos de decir que en Isis sin velo
se encuentra la siguiente frase: la vida del espíritu interno es la muerte de la naturaleza externa, es decir, de la vida externa. Y la noche del mundo físico es el día del espíritu, de aquello que es espiritual, por supuesto. Esto nos lo dice en Isis sin velo la señora Blavatsky. Y ese espíritu divino es la mónada, la cual comparte esa vida con todo y con todos los demás, efectivamente. Pero hasta que llega a hacerse consciente, como bien nos lo explicaste, esa es la gran diferencia, que hay la vida inconsciente y la vida consciente, y de ahí deriva el sufrimiento y el goce consciente también, desde luego, ¿sí? A mí siempre me ha parecido, desde que conozco algo de teosofía, las expresiones de los científicos, de los que andan buscando vida en otros mundos. Y la teosofía nos dice, eh, desde los principios herméticos, que todo es vida, todo vibra, todo está vivo, ¿no? Y entonces, eh, el concepto, o por lo menos así nos lo hacen saber, los científicos que están buscando vida en otros planetas, quieren encontrar formas como aquí. Sin embargo, la vida está también en los otros planetas, ¿sí? Y Blavatsky dice que incluso hay humanidades en cada uno de los planetas, pero que no queramos verlos, ver las formas físicamente como nosotros conocemos a las formas humanas. Entonces, todo esto tiene relación y bien explicado con toda claridad acerca de este concepto de la vida, como lo has hecho patente con tus explicaciones. Eh, voy a dar lectura o voy a pasar a hacer algunas aclaraciones que creo que son pertinentes eh, con respecto a porque hay hermanos que recientemente están ingresando a las pláticas, ¿no?, que conocen muy poco y que es necesario explicar a través del glosario de una manera muy breve. El mana superior del que estuvo hablando en repetidas ocasiones nuestra hermana Yasmín se refiere a la mente superior, que es la mente abstracta, y que esta mente abstracta es la que promueve la unidad, es la que hace la conciencia de la unidad en el ser humano. Y la mente inferior, o el manas inferior, es esa mente inferior, que es la mente concreta, que promueve la separatividad, que discrimina, ¿sí?, todas las actividades o las cosas de la vida. Eh, entonces, el cuaternario inferior del que habló ya en la última parte, también es el cuaternario inferior, es el cuerpo físico, el doble etérico de este cuerpo físico, eh, o cuerpo vital, y prana es esa vitalidad, que le da esa vitalidad a todo, pero que pasa a través del doble etérico, porque si pasara directamente, fulminaría al cuerpo físico esa energía vital que es prana. Y kama es el centro del deseo, ¿sí? Entonces, este centro del deseo es el que hace que nos comportemos como animales, ciertamente, porque son deseos muy materialistas, muy egoístas, sensuales, y que conlleva un gran reto. Ese es el gran reto que tiene la humanidad actualmente. Yo, hechas estas aclaraciones, nuevamente reitero mi agradecimiento a nuestra querida Yasmín, que como siempre, y tiene razón, efectivamente, cuando asigno algún tema, lo hago viendo, visualizando, cuidando que la personalidad eh, sea afín con el tema que se va a desarrollar, y en este caso es algo que le viene muy bien a Yasmín. Así que
Muchas gracias reiteradamente por siempre, por tanto que nos has dado, igual que los conferencistas hermanos que nos favorecen con su actividad, porque hay que estudiar, hay que planear, hay que organizar y luego expresarlo. Gracias a ti, nosotros, tú nos das las gracias por escuchar, nosotros te damos las gracias por compartir. Enhorabuena, Yasmín. Gracias. Oye, Yasmín, siempre he tenido la curiosidad de por qué se dice que cada 7 años renovamos nuestras células de nuestro cuerpo físico. ¿Y entonces, por qué nos hacemos viejos? Bueno, las celulitas van cambiando constantemente. Sin embargo, Salomón, vamos a decir que sus funciones van cambiando. Por ejemplo, una célula no puede vivir 40 años. Cuando yo era un bebé de 7 años, tenía unas celulitas. De ahí a lo mejor empecé a generar un problema de miopía, que significa que mis células cambiaron. Y entonces 7 años después ya tenía células diferentes, pero eran miopes, porque el cuerpo va evolucionando. De hecho, el ojo deja de crecer hasta los 21 años. Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, alguien que se quiere operar de la vista, a lo mejor es un buen ejemplo el ojo, se quiere operar de la vista, pero se va a embarazar, en el embarazo la estructura, la forma del ojo cambia. Y entonces si se va a embarazar, el oftalmólogo dice, no te operes, porque si te corrijo la visión y te embarazas, otra vez no vas a ver. Entonces, las células están muriendo y renaciendo, pero nuestro cuerpo no es el mismo. El riñón funciona a lo mejor un 100% a los 20 años. En el embarazo va a funcionar hasta un 110, un 120%, pero a los 60 años va a funcionar un 80%. Aunque son células nuevas, la función, el riñón, el tamaño, todo ya cambió, ya no es el mismo organismo. Entonces vamos envejeciendo porque nuestros órganos van cambiando. Mi columna va teniendo osteoporosis y hay fracturas. Aunque son células nuevas, esa cantidad de células que teníamos ya no son las mismas. Las neuronas también. Entonces se van regenerando y son, vamos a decir que nuevos acompañantes, pero el cuerpo va cambiando. Cuando éramos bebés medíamos 50 centímetros. Cuando está nuestro pico máximo, a lo mejor unos 60, y cuando envejecemos cambia. Entonces el organismo va cambiando y las células también. No sé si lo expliqué como de una manera clara, Salomón. Sí, yo creo que sí te entendí, porque pues ya no tienen la misma capacidad nuestros órganos. Cambian. Entonces, al tener menos capacidad, aunque se renueven las células, de todos modos ya no hay la misma eficacia, digamos, ¿no? Exacto, más o menos es como las células femeninas. Nosotros producimos estrógenos, que también son células, son hormonas, contienen ahí. Entonces, esas hormonas tenemos un nivel en nuestra infancia que están casi inhibidas, luego aumentan el pico máximo de fertilidad y luego bajan. Y aunque son células diferentes, ya no es lo mismo, o las células que lo producen. Entonces, por eso es que envejecemos. Sí, muchas gracias, Yasmín. Es que excelente. Ay, muchas gracias. Pues primeramente felicitarte, Yasmincita. Estuvo extraordinaria tu clase. Me enriqueciste mucho y efectivamente, como tú dices, la vida es inextinguible y si nos vamos a esas células, vemos que también somos un microcosmos, un universo infinito. Hacia abajo todavía existen partículas subatómicas que ellas también, todo se va regenerando, van haciendo, muriendo y en esos niveles también son universos y la vida continúa, a pesar de que sea materia, pues esa materia, si nos vamos al infinito, pues desaparece como física, porque es energía, pero esa continúa en vida. Entonces, como dice Enrique, efectivamente, y como dice la maestra Blavatsky, la vida en el universo es infinita, no necesariamente como los seres humanos, sino que la vida vibra absolutamente en
todo lo más recóndito del universo infinito, y eso es algo verdaderamente maravilloso. Y respecto a lo que comentabas, se me hizo muy hermoso lo que comentaste, mi querida Jazz, de esa alquimia de los sabios antiguos, que bueno, no nada más el plomo era transmutarlo en oro físicamente, sino que era simbólico de que nosotros también podemos hacer esa transformación en nosotros mismos a través de pues, la experiencia, del altruismo, de todas nuestras actitudes. Y fíjate que esto me trajo a la mente a una pequeña anécdota que tiene que ver mucho con lo que nos explicaste, de que una ocasión, pues alguien le preguntó al sabio Vivekananda, le decían, maestro, un ser que antes de su descenso aquí al planeta Tierra ya tiene en sí mismo toda la pureza más prístina del absoluto, ¿para qué tendría que venir a un plano tan denso como la Tierra? Y Vivekananda le respondió lo siguiente. Efectivamente, ese ser de tan grandiosa pureza sería como una piedra en bruto, ajá, como tú comentabas, Jazz. Es absolutamente necesario que esa piedra sea pulida, a tal punto, bueno, pues que el diamante que lleva oculto vaya poco a poco irse suavizando, perfilando mediante vidas de esfuerzo, ajá, ir saliendo de esa cavernosa piedra y sea pulida a través de los fuertes huracanes, de grandes terremotos y bueno, pues de las tormentas más tempestuosas que la adversidad le ponga enfrente. Y bueno, pues solo así ese diamante podrá salir de su envoltura y resplandecer lo suficiente para lo que fue creado, dejar huella en la caverna e iluminar el camino de otras piedras que tienen su mismo destino. Y bueno, pues yo creo que una vez que esa piedra en bruto haya alcanzado la vibración correcta, es decir, transformada en un diamante esplendoroso, ahora sí estará lista para iluminar otros mundos y seguir su camino infinito hacia la luz mayor. Nada más te quería, bueno, pues compartir esta anécdota que se me hace muy hermosa y que tiene que ver mucho con lo que nos explicas de esto de la alquimia y de lo de la vida, de lo que es la ciencia de la vida para todos. Muchas gracias, mi querida Yasmín, y un abrazo muy cariñoso. Gracias a ti, Rosy. Gracias. Yo quisiera agregar algo más acerca de lo que preguntó Salomón. Como ya decía Yasmín, cuando el cuerpo es joven, o sea, un bebé, un niño, pues aunque también explicó que una vez de que el ser humano entra en contacto con la llamada vida, la vida externa, pues empieza el proceso de la muerte prácticamente, ¿no? Entonces, al empezar a formarse el feto, el ser humano, como un feto, pues empieza el proceso de la muerte prácticamente, que nosotros llamamos vida, ¿no? Entonces, pero es a la inversa. Bueno, entonces cuando se es joven, eh, se están renovando las células efectivamente y van sirviendo al propósito por el que se renueva en el organismo. Pero aquí hay datos muy importantes que debemos considerar, creo yo. A medida que el ser humano va creciendo en edad, va avanzando en edad, van aumentando sus compromisos, sus preocupaciones y demás. Y entonces, aunque se renueven las células, pero se va desgastando el órgano, ya sea el cerebro y el órgano también, el órgano emocional, en este caso también se va contaminando y ya no es lo mismo, ya no responde igual en este caso, esa parte, el cuerpo emocional, vamos a decir, igual la cuestión mental, ¿sí? Que tiene como instrumento al cerebro. Entonces, el cerebro se va llenando de ideas de todo tipo y termina por agobiarse esa parte que es utilizada por la mente, el cerebro humano, ¿no? Entonces, así va todo funcionando. Según recuerdo del, del artículo este del elixir de la vida, es algo importante porque habla de la inmortalidad y de alargar la vida también. Ahí juega un papel preponderantísimo la voluntad y el pensamiento, ¿sí? Entonces,
Si yo tengo la voluntad de vivir más, debo realizar ciertas cosas. Es decir, debo cuidar mi organismo con la alimentación, con ejercicio, con el tipo de actividad mental que tengo y emocional y todo eso. Y eso va a dar la oportunidad de hacer más larga mi vida. Es entonces que sí puede las células renovarse y seguir funcionando para que correctamente, para que los órganos que están que componen el organismo sigan funcionando de manera adecuada, como si se fuera joven. Entonces, todas estas cosas tienen que ver también con la parte mental y lo más importante, la voluntad, que es fundamental para que esto pueda lograrse. Ahí tenemos los ejemplos de vida, sobre todo japoneses y algunos mexicanos, que toman Coca-Cola y fuman y hacen toda clase de cosas, pero tienen una voluntad, un carácter que los impulsa a continuar y podrán estar arrugados y algunos ni se arrugan, siguen con una lozanía en el cutis que parece que tienen menos edad, ¿no? Pero eso es parte de la forma de pensar, la forma de sentir y la intención que se tenga en la vida. Eso es todo lo que yo quería comentar respecto de esto. No, gracias a todos. Y bueno, yo creo que este artículo es un artículo que estaría, no sé si lo leyeron, pero es muy bueno. Sería muy bueno que todos lo leyéramos porque de hecho, al final ya no lo puse, pero Blavatsky comenta que esto lo hace como para que realmente nosotros como estudiantes de teosofía eh, pongamos en práctica todo lo que estamos aprendiendo y no solo se quede en todos los escritos que hemos estado conociendo de ella, sino que es pónganlo en acción, porque entonces, ¿de qué sirve que yo sigo viviendo mi vida muy normal y conozco mucho de teosofía, pero no estoy aplicando esto ni estoy despertando? Porque este artículo nos incita a meditar, a profundizar, a conocer, a leer. Está muy, 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 muy bueno. A lo mejor yo lo dije o intenté decirlo como muy sencillo, entonces es muy profundo el artículo en sí, es muy interesante. Aquí comentan algo, esta Vane, de los telómeros del DNA. Bueno, esta parte, desde el punto de vista creo que esotérico y teosófico, es una parte que tendría que platicarse o comentarse más profundamente, porque eso vendría desde nuestro karma. Hasta donde yo entiendo, no es como que, ay, me tocó un DNA ahí malillillo y mi cromosoma X y ya ahora tengo un Turner, sino que no, es como lo que tengo que aprender en esta encarnación y entonces de acuerdo a esa encarnación tengo mi carga genética, que ahí hay muchos temas de esta parte y entonces por eso manifiesto un cáncer y por eso manifiesto una enfermedad genética. Tiene que ver mucho con el karma y con el karma que vamos generando, porque ya decía Enrique ahorita, también depende cuántos años voy a vivir físicamente, como yo me cuide. Un niño recién nacido, pues come relativamente sano lo que la mamá da, pero ya cuando somos adultos, pues lo que decía, comemos pizza, comemos esto, comemos lo otro, comemos de todo, y entonces ya no voy a vivir lo mismo y mis células y mis órganos se dañan. Entonces, tengo ese factor genético que viene de un karma que tengo y yo decido si generar una diabetes, si generar una hipertensión, si generar un daño renal de acuerdo a cómo viva, porque puedo o no generarlo, manifestarlo de acuerdo a cómo yo esté trabajando mi vida. Si yo no voy por el camino correcto, pues voy a generar y voy a sacar todo el karma y va a estar el dharma ahí, pero no me voy a dar cuenta porque me voy a ir por el camino equivocado porque tengo una venda. Pero si empiezo a ver que hay otra cosa, voy a tomar eso bueno que me está llegando en la vida y puede ser que no desarrolle una enfermedad genética que es parte de esto del DNA. Entonces, bueno, es lo que quise comentar. Gracias.